gigante que se produce por la unión de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros. Un monómero es una molécula pequeña que se une a otras iguales o semejantes para formar una molécula mayor o macromolécula. Un polímero puede tener cientos de miles de monómeros. Los monómeros que forman un polímero están unidos por enlaces químicos que se llaman covalentes. Existen dos tipos de polímeros. Polímeros naturales, que son aquellos que se encuentran en la naturaleza, como el ADN, el almidón, la seda y la celulosa. Estos se clasifican tanto en carbohidratos como en proteínas y están formados por monómeros que se repiten a lo largo de toda la cadena. También están formados por uno o dos monómeros iguales. Tienen una estructura determinada molecularmente. Tiene funciones en las células vivas, también proteínas y hormonas, transporta sustancias, regula procesos celulares y es biodegradable. Después, los artificiales están hechos por el hombre, como por ejemplo el polietileno. Este, al igual que los naturales, está formado por monómeros que se repiten a lo largo de la cadena y está formado por uno o dos monómeros iguales. Estos son fáciles de sintetizar, es una materia prima barata, no se oxida, es durable, son fáciles de moldear, tardan en degradarse y son contaminantes, como por ejemplo el plástico, el neopreno, el polietileno y la silicona. Ahora vamos a hablar de los polisacáridos, que son biomoléculas formadas por la unión de grandes cantidades de monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. No son dulces ni se cristalizan, ni son solubles en agua. Desempeñan funciones de reserva energética o bien funciones estructurales, como por ejemplo almidón, glucógeno y celulosa. En la imagen que se ve es la estructura del almidón, que está formado por monosacáridos. Están las funciones de los polisacáridos, que son estructurales o de reserva. La estructural está formada por puentes de hidrógeno intermoleculares muy fuertes. También produce fibras muy rígidas y enlaces glucosídicos, generalmente beta, muy resistentes a enzimas, microorganismos y también a agentes químicos. Después, las de reserva tienen muy pocos puentes de hidrógeno y estos son muy débiles, no producen fibras. Sus enlaces glucosídicos son generalmente alfa, son muy atacables por enzimas, microorganismos y agentes químicos. Después están las propiedades macroscópicas, que según su forma se clasifican en lineales o ramificados. En las lineales, los átomos de carbono se pueden escribir de forma recta. En las ramificadas están constituidas por cadenas que son lineales, que están enlazadas a una cadena principal, en donde las cadenas que se enlazan a ella se llaman radicales. Son solubles en agua si son polímeros de reserva y en caso de no serlo, serán insolubles. Bueno, ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Como podemos ver en pantalla, su estructura química está formada por un carbono unido a un grupo amino a la izquierda, un grupo carboxilo a la derecha, un hidrógeno y un radical. También cabe destacar que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Y todas las proteínas están compuestas por carbono. Algunos ejemplos pueden ser la insulina, la hemoglobina y las enzimas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de los agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. Las funciones de las proteínas se dividen de distintas maneras. La función estructural. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores y facilitan el transporte de sustancias. Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, como el colágeno, la elastina y la queratina. La función enzimática, que actúa como biocatalizador de las reacciones químicas del metabolismo celular. La función hormonal. Estas regulan el metabolismo, la síntesis de corticosteroides y los niveles de glucosa en la sangre. Las funciones reguladoras, que algunas de estas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y la división celular. Las funciones homeostáticas,
que algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas para mantener constante el pH, las funciones defensivas, que actúan como anticuerpos como posibles antígenos, contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Tienen efecto germicida y protegen a las mucosas. Las funciones de transporte, que transportan oxígenos y líquidos por la sangre y también transportan electrones. Las funciones contráctiles, que son responsables de la contracción muscular y el movimiento de cilios y flagelos. Y por último, las funciones de reserva, que constituyen la reserva de aminoácidos en el cuerpo. Para finalizar, vamos a hablar de las propiedades macroscópicas. La solubilidad de las proteínas hacen posible la hidratación de los tejidos de los seres vivos. Otra propiedad importante es la capacidad amortiguadora, ya que son capaces de neutralizar las variaciones de pH del medio. Otra es la desnaturalización de una proteína, se refiere a la ruptura de los enlaces que mantenían sus estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria, conservándose solamente en la primaria. Y la última propiedad es la especificidad, una de las propiedades más características, y se refiere a cada una de las especies de seres vivos que es capaz de fabricar su propia proteína.